y la figura de la sabiduría que se resiste a eso y que busca luchar para poder tener su propia autonomía y su propia libertad, que es precisamente lo que se busca con la escuela. Pues es una figura de un ojo, porque Sauron representa un sistema que está todo el tiempo observando, como George Orwell, ¿no? Y que está, pues, literalmente buscando conquistar toda la tierra, ¿no? Escuela de Película. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean otra vez a este podcast. Vamos a continuar con esta análisis de Escuela de Película. Y bueno, otra vez tenemos aquí a Víctor Fernel. Vamos a darle todos un aplauso. Gracias. Y bueno, pues vamos a empezar con el capítulo, que realmente es el capítulo 1, ¿no? Porque no, el capítulo del Rey León es la introducción. Es la introducción, ¿no? Pues vamos a empezar con este capítulo que es del Señor de los Anillos, que en lo personal a mí me emociona mucho, pues yo soy un gran fanático de esta obra, de todas las obras de Tolkien realmente. Víctor, ahora, ¿por qué el Señor de los Anillos? Bueno, pues el Señor de los Anillos es una de mi trilogía favorita. Son 3 películas que cuando éramos, tú te acordarás, ¿no? Cuando éramos niños, pues las veíamos, ¿no? Salió a la par con Harry Potter. Y pues prácticamente toda nuestra infancia fue marcada por estas películas porque nos las pasábamos horas y horas en el jardín aquí de la casa jugando a que éramos, tú eras Legolas y yo era, al principio era Aragorn, pero ya después como que me aburrió Aragorn y me volví como el Gandalf, ¿no? O sea, ya desde chavo muy enfocado en personajes medio raros, pero pues marca mucho la etapa de la infancia de Fernel y yo lo quería pues plasmar aquí en este libro para poder explicar un fenómeno bien interesante que hay en la educación de México. Cuéntanos un poquito de este fenómeno y pues, realmente de lo que te impactó de esta película que tú dijiste, lo necesito en mi libro. Bueno, mira, primero, yo lo que siempre es parto de una pregunta, ¿no? ¿Cuántas personas que están viendo o nos están escuchando no pasó por nuestra cabeza esta pregunta, ¿no? Oye, yo siento que no encajo en la escuela, ¿no? O sea, a mí me dicen que tengo que ir a la escuela para poder desarrollarme profesionalmente, para poder ganar más lana, ¿no? Y demás. Y que muchas personas dicen, pues para mí eso no es el sentido de la educación, de la escuela, ¿no? Porque precisamente lo que habla este capítulo tiene que ver con cómo se ha subordinado históricamente las ciencias sociales a los intereses de las ciencias exactas, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Para las personas que dicen, ay, esto como que está complicado, está difícil. Las ciencias exactas, ¿qué son las ciencias exactas? Matemáticas, física, química, ¿no? Nacen de principios que te dicen, hay un método científico, creo que todo eso lo aprendimos en la escuela, ¿no? Y toda ley, todo lo que se construye desde las ciencias exactas tiene que ser universal, tiene que ser... Universal quiere decir que no importa si tú tiras la manzana en México o en China, la manzana se va a caer porque hay un principio que se llama la gravedad, ¿no? Tercera ley de Newton, y eso es una ciencia exacta, es irrefutable, es decir, no está a discusión. ¿Qué pasa si la manzana no se cae en Japón? La ley se anula. ¿Por qué? Porque no es universal. ¿Por qué? Porque hubo un caso que la rompe, ¿no? Sí, las condiciones del lugar están siendo completamente diferentes al nivel de gravedad y densidad, etcétera, ¿no? Así es, pero las ciencias exactas sí operan, así funcionan. Entonces, cuando nace las ciencias sociales, empieza al principio un desafío por luchar para que se entienda que las ciencias sociales no necesariamente son iguales que las ciencias exactas, ¿no? No por el hecho de que la educación es compleja y que no responde a estos principios universales, irreductibles, no por eso deja de ser ciencia, ¿entiendes? Porque hemos creído históricamente, y es una de las principales herencias que aprendemos en la escuela, que ir a la escuela tiene un fin económico. ¿Cuántas veces no nos han dicho en casa, tienes que estudiar porque si no estudias no vas a tener un buen trabajo, ¿no?
reducimos algo mucho más profundo, mucho más importante al simple y sencillo hecho de creer que yo tengo que ir a la escuela para conseguir un trabajo o que yo tengo que ir a la escuela para poder tener un ingreso, cuando claramente eso no es cierto y cuando hay muchísimos niños, jóvenes que viven, crecen, se desarrollan frustrados porque precisamente no encajan en ese estándar que la sociedad impone, ¿entiendes? Sino que a veces también estandarizan el tema de que si tú sacas 10, ¿no? Vas a ser más exitoso o eres más inteligente, ¿no? Y los chavos que evidentemente yo creo que, yo lo digo también, tú sabes, ¿no? Que yo era siempre un desgorre en la escuela, ¿no? Y no era muy aplicado y mis calificaciones siempre eran a comparación de ti. No, les voy a contar una historia de Gustavo. O sea, yo sé que es mi podcast, pero ahora voy a contar la historia de Gustavo. Cuando estábamos en la escuela, a mi mamá le pusieron a hacer un engargolado de unas hojas que traían reportes de comportamiento y no sé qué más, ¿no? Sí, o sea, para mala conducta. De mala conducta de la madre. Mi mamá estaba encabronada porque decía, ¿por qué fregados me ponen a engargolar un libro de este pelo de madre que son más de 100 reportes, ¿no? ¿Quién chingados se va a aventar los 100 reportes? Pues aquí está. No llegó a los 100, llegó a los 97 reportes, ¿no? Entonces, definitivamente Gustavo es la auténtica representación de lo que no le gusta a la escuela, ¿no? Pero bueno, sí, continúa. Llegaba a eso, o sea, entonces al final terminan incluso asustándote, ¿no? Y pues, te empiezan a crear inseguridades porque pues crees que tú no encajas, que pues que a lo mejor tienes otros talentos, que pues no eres estudioso, ¿no? Y se preocupan por tu futuro debido a ese show, ¿no? Y claramente la realidad es que es otra, ¿no? Y creo que incluso también pasa que, pues es que es muy distraído, te la ves jugando en la escuela, ¿no? Y creo que también parte de la escuela es eso, o sea, vivir la escuela está en toda su potencia, que no solamente es pues ir a escuchar al maestro, es ir a convivir, es ir a encontrarte, a aprender a jugar, aprender a... Literalmente todos los estudiantes son anarquistas, o sea, nos encanta irnos contra las leyes de la escuela, porque justamente es nuestro primer acercamiento a pues, qué está bien y qué está mal, ¿no? Y muchísimas veces es como de, no, pues te voy a mandar un reporte para que te regañen en casa, o sabes que te vas con el director. Y muchísimas veces pues encasillan a los buenos con diplomas y demás, y creo que estandarizan ese show, ¿no? Sí, no, mira, yo te voy a decir una cosa que es la motivación de ese capítulo, o sea, y con todo lo que tú dijiste. ¿Cuál es el gran problema de no entender? Porque ahorita estamos entrando ya en un análisis más intelectual, ¿no? Si tú quieres someter una ciencia social, ¿por qué es una ciencia social? Porque estudia el comportamiento de personas en un entorno. O sea, al final, un salón de clases es una microsociedad donde, como tú dices, hay una relación de autoridad maestro-alumnos, hay un trabajo vinculado con los chavos, amistades, ¿no? Entonces, una mini sociedad. Y si tú crees que la ciencia social se reduce a una ciencia exacta y que es universal, entonces la pregunta que tú dirías es, si las ciencias exactas parten de que tú dices algo y eso se traduce en una consecuencia, causa-efecto, ¿no? Si yo te digo, oye, si yo te enseño, ¿tú aprendes? Pues no necesariamente. No necesariamente, porque puede ser que yo te enseñe y tú aprendas. Puede ser que yo te enseñe y tú no aprendas. Puede ser que yo no te enseñe y tú aprendas. Puede ser que yo no te enseñe y tú tampoco aprendas. ¿Por qué? Porque no hay causa y hay efecto en la educación. ¿Por qué? Porque no es lineal, porque no es universal, porque no es la misma receta la que va a funcionar en México que la que va a funcionar en Japón o va a funcionar en Francia. Y esa es la principal crítica, ¿no? Se está criticando a un sistema que precisamente ha buscado encasillar y generar ideas falsas muy a intereses económicos. ¿Por qué? Porque la economía es la que determinó inicialmente el origen de la escuela como un derecho de acceso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una revolución industrial, que ¿qué fue lo que dijo en su momento? Oye, pues antes la escuela era para los ricos, la escuela era para los burgueses, para los que tenían la posibilidad de pagarla. La escuela históricamente ha existido, pero nunca ha sido al alcance de todos hasta la etapa contemporánea, ¿no? En la Edad Media, ¿quiénes iban a la escuela? Los que estaban ligados con la iglesia, los que tenían poder, ¿no? Y en la Revolución Industrial dicen, chinga, ahora tenemos un madral de máquinas que surgieron, ¿no? Y máquinas que necesitan gente cualificada, gente preparada. Pues tenemos que abrir la educación para todos porque necesitamos gente que atienda todo este desarrollo tecnológico que está surgiendo. Y empieza a surgir la escuela, pero te digo, surge la escuela
con este fin y reducida a los intereses de las ciencias exactas, porque si no, pues eso no es ciencia, ¿me entiendes? Y el libro utiliza El Señor de los Anillos porque es una extraordinaria metáfora esta película. Toda la idea nace de un personajazo que a mí me fascina, es mi libro favorito, que se llama George Orwell. George Orwell escribió en plena Segunda Guerra Mundial, no sé si en Segunda o en Primera Guerra Mundial, pero pues en época de guerra, escribió un libro que se llama 1984. Entonces, oye, ¿por qué se llama 1984 el libro? Porque Orwell lo que decía era, todo lo que estoy explicando en este libro, toda esta sociedad que hay en este libro, si no cambiamos como humanidad, así vamos a vivir en 1984. O sea, estaba proyectando esto a 30, 40 años, ¿no? Y la clave de Orwell era un personaje que se llama el Gran Hermano. Ese que todo lo ve, ese que todo lo escucha, ese que todo lo sabe. La paz es la guerra. La esclavitud es la libertad, es lo que decía. Y se representaba por un ojo. Cuando nosotros vemos este reality show del Big Brother, que todo lo ve y que las cámaras tal, hace alusión al Gran Hermano de George Orwell, ¿no? Okay. Y Sauron pues, es una figura de un ojo, porque Sauron representa un sistema que está todo el tiempo observando, como George Orwell, ¿no? Y que está, pues, literalmente buscando conquistar toda la Tierra, ¿no? Y se apoya de personajes, en este caso de Saruman, que tú sabes perfectamente bien que representa una sabiduría, pero una sabiduría que se corrompió por necesidad de este poder supremo, ¿no? De esta figura, de esta máquina, de esta industria, ¿no? Y que de cierta forma empieza como a convocar o invitar a sus diferentes amigos, en este caso al Gandalf, ¿no? Y que Gandalf simplemente pues se resiste. Y entonces la metáfora que yo hago con este libro es la figura de la sabiduría corrompida a los intereses del sistema y la figura de la sabiduría que se resiste a eso y que busca luchar para poder tener su propia autonomía y su propia libertad. Que es precisamente lo que se busca con la escuela. Que la escuela no se vuelva esclava de los intereses económicos, sino que la escuela sea libre. Y con esto no estoy queriendo decir, oye, entonces está mal ir a la escuela para buscar un mejor futuro y desarrollarte económicamente. No está mal, o sea, pero lo que tienes que hacer es tener la capacidad de tú poder decidir, oye, yo quiero estudiar porque quiero comprarme un carrazo y una casa y ganar muchísimo, tal, es válido. Tú ves en la escuela un medio para poder alcanzar ese fin que te determinas, pero eso no quita el derecho a que haya personas que dicen, a mí no me interesa ese tipo de vida y para mí la escuela no es simplemente voy a hacer esto para que pueda obtener tal cosa, sino que yo quiero, como tú dices, desarrollarme artísticamente, profesionalmente, que me ayude a forjar mi carácter, que me permita poder encontrar y establecer nuevas relaciones con mis amigos. Y eso también es la escuela, ¿entiendes? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, cuando yo leí este capítulo, primero me pregunté yo, ¿por qué escogiste la parte, o sea, haciendo énfasis mucho en Saruman y en Gandalf, habiendo muchísimas otras escenas a lo mejor más impactantes y aspiracionales, para tú llegar a un punto totalmente educativo, ¿no? Bueno, yo escogí esa escena porque precisamente me ayuda mucho estas dos versiones un tanto similares, ¿no? Porque tanto Saruman como Gandalf pues, son magos, tanto Saruman como Gandalf representan figuras de mentoría, de sabiduría, ¿no? Pero uno, pues de plano dijo, ¿sabes qué? Yo con este desmadre que está armando el Sauron no puedo más. Mejor como dicen, si no puedes con el enemigo, súmate. Y el otro se resistió, y no solamente se resistió, sino que luchó contra eso. Y digo, tal vez no sea la intención real, pero también se encaja muy bien el decir, oye, pues es el gris, ¿no? El imperfecto, el que no tiene, pues, la verdad absoluta, pero que día a día se esfuerza por pues, poder contribuir en todo esto que se va desarrollando, ¿no? Y después brinco de esta dicotomía entre estos dos personajes y me voy a la comunidad del anillo, ¿no? Que precisamente para mí esta es la parte más bonita, más hay una parte, un capítulo que sí me gustaría leerles, porque precisamente lo que dice es, ¿cómo te explicas, no? Que una comunidad tan Improbable.
tan improbable exactamente, es capaz de poder pues, simplemente vencer cualquier pronóstico y lograr el objetivo que se quiere alcanzar, ¿no? O sea, pero esta parte del libro a mí me parece algo muy, muy interesante y me parece que es lo más bonito porque es precisamente la comunidad, ¿no? Te lo voy a leer textualmente, ¿no? Dice, esa escena, cuando se constituye la comunidad del anillo en Rivendell, encarna todo lo que el sistema no puede calcular. La fuerza de lo improbable, un elfo y un enano, ¿no? Enemigos ancestrales. Un rey sin trono, un mago que no lo controla todo, un hombre roto por la presión de un reino que se desmorona, 4 hobbits sin habilidades de guerra, diferentes todos, frágiles en su mayoría, pero unidos por algo que trasciende la lógica del poder, la voluntad de cuidar lo importante, incluso si no lo comprenden totalmente. O sea, realmente lo interesante de esta película es, oye, tienes esta dualidad, ¿no? Tienes esta figura que se sometió a los intereses de lo que yo llamo el mercado, el sistema, la maquinaria, ¿no? Que sería esta figura que se ve retratada en Sauron, ¿no? Y por otro lado tienes a Gandalf que se resiste, que representa ese conocimiento que no está sometido a ningún interés, sino que simplemente es libre en su máxima expresión, que integra o que forma parte de una comunidad completamente improbable, completamente imperfecta, que si en aquel entonces estuvieran los casinos en la Tierra Media, no dirían, oye, ¿cuánto te pagan de probabilidad que esta bola de cabrones que no valen pa' pura madre todos juntos puedan llegar y desmadrar al Sauron que está destrozando todo, ¿no? 4 hobbits, ¿qué habilidades pueden tener los hobbits, no? Estos que están peleados ancestralmente, que trae la bronca de su pasado, y al final, precisamente esa fragilidad es la que logra romper con cualquier probabilidad, y es cuando el sistema, es como una especie como de hueco que tiene el sistema, porque en todos los cálculos y en todas las probabilidades, el sistema nunca contempló esa pluralidad de perfiles y terminó siendo vencido por ellos, ¿me entiendes? Sí, no, o sea, de hecho Gandalf decía que Saruman cree que se ataca fuego contra fuego, no poder contra poder, ¿no? Y él decía, no, pues yo descubrí que son las cosas cotidianas, los actos de humildad, de felicidad, lo que mantienen a ras a la oscuridad. Entonces, pues se preguntan, ¿por qué a Bilbo Bolsón? Y Gandalf le dice, pues porque tengo miedo. Y él me inspira valentía, ¿no? Entonces, Gandalf buscó a los hobbits porque encontró al humano a la inocencia incluso, en todo su ser, al bien en todo su ser, que era realmente lo que ayudaba a todos a combatir. Porque incluso pasaba entre Boromir y todos ellos, Boromir en especial, que era alguien que se estaba desmoronando, sin embargo murió peleando por unos chicos indefensos, ¿me explico? O sea, al final, esa improbabilidad, el que todos eran indefensos, el que otro estaba dudando si quería ser un rey o no, entre el ego le seguí y dije, güey, pues no, contigo no voy a pelear, ¿no? Y Gandalf, pues, ya un abuelito, ya un señor grandote que decía, bueno, pues el poder no puede estar dentro de mí porque causaría mucho terror. Pues era lo que realmente los unía a un propósito mayor, que era, pues, vencer al mal, ¿no? Y yo creo que ese es el análisis de cómo el sistema, pues, puede ser vencido por los pocos que se animen realmente a buscar un propósito mayor, que es lo que realmente creemos que la educación podría ser aspiracionalmente, ¿no? Y justo es a lo que yo voy. O sea, al final, ahorita piensa en el sistema educativo. Si uno ahorita observa el sistema educativo desde los ojos del Señor de los Anillos, lamentable y tristemente, el sistema educativo es más Sauron que Comarca. ¿Por qué? Porque es un sistema limitativo, es un sistema que discrimina en muchos aspectos, que no es igualitario, y aún así hemos logrado después de tantos años con un sistema muy mal planteado salir adelante. ¿Por qué? Porque vas a las escuelas, vas al salón de clase, vas con esa maestra, ese maestro que nos está viendo, nos está escuchando porque le interesa el tema de educación, y es la comarca literalmente. O sea, imagínate el profe que llega a la escuela, que se asoma, ve a todos los chamacos y dice, madre santa, ¿cómo voy a hacer para que estos chavos aprendan el tema, no? Como tú dices,
la anarquía completa, los chavos que no les interesa, los chavos que traen problemas en casa, los chavos que batallan porque viven bien lejos y llegan bien cansados porque tienen que caminar un buen de horas, los chavos que no comen bien y que pues obviamente su capacidad de concentración es mucho menor, los chavos que están con todo el buen ánimo, los chavos que sí les interesa. O sea, ¿por qué? Porque hay una pluralidad de perfiles, pero es en esa figura de ese pequeño detalle, en ese día a día, como tú dices, en esa inocencia que se da y sobre todo en esa verdadera vocación de servicio, donde logras hacer cosas extraordinarias pese a que estás todo el tiempo enfrentando a un sistema represor que lo que está buscando es, otra vez, esto es lo que a mí me interesa y por eso la educación existe cuando realmente no es así. Entonces, es muy esperanzador porque lo que te dice es, el sistema se rompe con la nobleza, la bondad, el pequeño detalle y las grandes revoluciones y los grandes cambios que hay en nuestro país empiezan con esas pequeñas acciones. Y es una manera de retratar cómo la educación, como primer práctica heredada de lo que platicábamos en el podcast pasado en torno a lo que vamos heredando, no puede someterse a una ciencia exacta, no puede caer en que sea predecible, no puede ser universal, por una sencilla razón: está viva la educación. Hay gente viva dentro del sistema que tiene motivaciones, que tiene impulsos, que tiene aspiraciones que son completamente diferentes y que debemos de reconocerla tal como es y potenciar cualquier perfil, reconociendo que esa fragilidad se convierte en tu mayor fortaleza, ¿entiendes? Sí, incluso esta encrucijada de que pues son diferentes niños, diferentes sueños, diferentes habilidades, diferentes aspiraciones, sin embargo a todos les enseñas exactamente igual, ¿no? O sea, hay una pequeña incongruencia ahí, ¿no? Y otra cosa que, por ejemplo, a mí me ha pasado personalmente, que yo he sido la ecuación negativa en esto de la escuela, realmente no es que no nos guste la escuela a los niños que normalmente creamos caos en el salón de clases, sino que muchísimas veces no encontramos este despertar, no nos atraen, no nos motivan, no nos divierten, no nos... O sea, ¿me explico? Y eso creo que va por parte del maestro, ¿no? Cuando las clases siempre son así de metódicas, no dejan que, no innovan, no crean actividades para diferentes estilos de aprendizajes auditivos, kinestésicos, ¿no? Y yo recuerdo muchísimas veces que cuando un profesor me caía mal, desde un principio, yo decía, puta, le voy a hacer la vida imposible a este cabrón. ¿Sí? Y ya me volvía yo en contra del profesor y reprobaba incluso adrede, ¿no? Pero era mucho para intentar como despertarlo a él de que se acercara, porque yo creo que incluso el maestro tiene otra responsabilidad, ¿no? Yo los llamo profesores, no maestros. Porque yo creo que un maestro todavía es muchísimo más profundo, es aquel que realmente te viene y te guía y te está dar pues consejos aspiracionales, te entiende a ti como ser humano. Si estás triste y eso te comprende y sabe que no necesariamente tienes que estar en clase, ¿no? Y muchísimas veces los maestros, pues los profesores se pasan por eso, lo pasan desapercibido, ¿no? Y no se dan cuenta que hay muchos chicos sufriendo, muchos niños que a lo mejor el que le está haciendo bullying al otro, ¿no? Lo está haciendo para intentar hacer que él despierte la valentía, ¿no? Lo sé, ¿no? Entonces se encasquilla todo un tema, ¿no? Dentro del aula, dentro del maestro, que aparte del sistema, pues siempre está en un combate constante, ¿me explico? Todo lo que tú dijiste, o sea, al final, esas actitudes de rebeldía, ¿no? Era la manera en la que tú estabas tratando de darte a conocer en el reclamo del que no estabas identificándose con la escuela. Precisamente porque si elevamos el análisis, todo esto surge en el hecho de que construyeron una escuela que nos hicieron creer que tenía un fin específico, que era: tú debes de producir. La escuela es para producir. La escuela es para éxito. La Para crear escuela es robots. para crear, ¿no? Y yo precisamente, por ejemplo, en la dedicatoria del libro, empiezo y digo: este libro va para ti, querido estudiante. A ti que te hicieron creer que tenías que estudiar solo para producir, que el valor de tu aprendizaje se medía en monedas y no en horizontes, y sin embargo rompiste con esa mentira para reclamar tu derecho a soñar. O sea, ¿cuál es el principal problema? O sea, cuando tú revisas las cifras de deserción escolar en nuestro país, es verdaderamente alarmante, ¿sabes? Es terrible porque justamente muchos estudiantes dejan de confiar, dejan de creer en la escuela, porque es una escuela que no reconoce esta diversidad, que no abraza esta pluralidad,
que no acepta estas cosas y que simplemente sigue sometida a intereses de las cúpulas de poder que te están diciendo, ¿sabes qué? Tenemos que estudiar porque escuela es sinónimo de economía. Y eso no es así. En este capítulo, en el Rey Leo, en el Señor de los Anillos, lo tratamos de retratar precisamente con estas analogías de las que hemos platicado. Ahora, yo creo que también hay otro tipo de figuras parecida a la de Saruman o a la de Gandalf, pero basado en la vida real, que son estas personas que fungen como mentores que a lo mejor están creyendo, ¿no? Que están velando por tu futuro, ¿no? Que pueden, en este caso, influenciarte, que pueden, en este caso, incluso hasta manipular para guiarte a ti, incluso a una sumisión ideológica, que es, por ejemplo, el papá que te dice, ¿sabes qué, mijito? Pues tienes que seguir el negocio familiar porque si no te vas a morir de hambre si te vas a hacer arte, cabrón, ¿no? ¿Me explico? Ujú, ujú. Que a lo mejor yo entiendo por la parte del papá que lo que está intentando es proteger a su hijo. Ujú. No, y que además tu papá se formó en un sistema educativo que estaba sometido a los intereses de las ciencias exactas y del mercado. Entonces, él cree como válido eso que tú comentas, precisamente. Pero eso te puede llevar a ti como individuo a la sumisión. Es Por decir, bueno, supuesto. pues sí voy a estudiar. Y hay muchísima gente que actualmente no ha perseguido sus sueños, trabaja en un lugar que no le gusta por el simple hecho de que, pues, así estaba su familia. Todos son abogados, ¿no? Es como, pues, tengo que ser abogado, carnal, ¿no? Y a lo mejor yo quería ser diseñador, no lo sé. Pero sin embargo, yo me volví sumiso sin la necesidad de que exista este miedo o estos personajes a lo mejor más como en contraparte, cuando a lo mejor el fin pues era bueno, ¿no? El papá intentarle pues salvarle la vida, ¿no? Velar por su futuro, pero no necesariamente así fue, ¿me explico? Pues a mí, por ejemplo, me pasó. Yo cuando termino la prepa y decido entrar a la universidad, a mí siempre, toda la vida, mi pasión ha estado en la política. Pero no en la política como tal, que todos escuchaba la palabra política y te pones así, sino en la ciencia política, ¿no? En la comprensión de las interacciones, las relaciones de poder, en entender todo este sistema que organiza naciones enteras, ¿no? Esa parte a mí siempre me gustó mucho, la parte de la filosofía, la historia política. Y yo siempre dije, no, yo quiero estudiar ciencias políticas, ¿no? Cuando llego con mi papá, le digo, oye, papá, ya sé que quiero estudiar. A diferencia de que tú que dijiste que querías ser un puerco, yo dije, yo quiero estudiar ciencia política. Cuando dije eso a mi papá volteó, hace cuenta como ustedes, ¿no? Que los que están aquí en la producción, que vienen muy de la música, del cine, todo eso, ¿no? Cabrón, ¿y de qué vas a vivir en la política, cabrón? ¿No? Ya sabes. Y yo, papá, pues, ¿por qué la ciencia política no puede ser una buena opción? Al final te enseñan muchas bases de capacidad de comunicación, de análisis, ¿no? Que no necesariamente es que yo vaya a trabajar en política, pues, pero voy a obtener habilidades y cosas que me pueden ser útiles para cualquier cosa a la cual yo me dedique, ¿no? Y entonces mi papá dice, no, ¿sabes qué? Mira, aquí en el ITAM hay un programa que se llama en conjunto, programa dual, no me acuerdo. Estudias 2 carreras al mismo tiempo. La carrera de Derecho, que de esa sí vas a vivir y esa sí te va a dejar, ¿no? Porque volvemos al punto del Señor de los Anillos, la escuela subordinada a los intereses del mercado y al paradigma de las ciencias exactas, ¿no? Y la de ciencia política, esa pues para que te diviertas, como de hobby, la chingada, ¿no? Y entonces al principio yo estaba en las materias de derecho, pues un poquito para corresponder precisamente, dijiste una palabra muy poderosa, sumiso. Porque yo no quería estudiar derecho, yo no me veía peleando, litigando ni nada por el estilo, ¿no? Pero pues estaba sumiso y al principio la carrera me atrapó, me gustó porque la primer parte de la carrera de derecho siempre es muy de la historia, del derecho romano, muy filosófica y esa parte pues digamos que es algo que a mí me gusta. Entonces, Sí, de defender, ¿no? sí, está padre, oye, pues que es personaje, ¿no? Para sonar, ¿no? Y la historia de Roma y cómo en esa época, pues, en lugar de ir al cine, iban a juicios orales y demás, y cómo eso terminó desencadenando en una producción tremenda del derecho y tal. Entonces yo estaba toda mal. Ya después pasó, no sé, 1 o 2 años y empecé con que el código que es civil, ¿no? Y que la jurisprudencia y que está mal, y yo así como de chingas, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, a mí no me gusta nada de eso.
Pero mi papá a huevo quería que yo estudiara derecho. ¿Por qué? Porque para él era la manera en la que, pues es que la escuela tiene que dejar que produzca, ¿no? Y esa es precisamente la crítica de este capítulo. Cuando yo llegué con mi papá, le dije, ¿sabes qué? Yo a la chingada derecho, yo no voy a estudiar esta madre, no me gusta. Yo respeto, tengo grandes amigos, uno de mis mejores amigos es abogado, respeto a todos los abogados, me parece una profesión muy bonita y demás, pero no es mi profesión, o sea, no, yo no quiero estudiar eso. Yo los llamo los abogánsters. Bueno, pues pues no, ya no me voy a meter en broncas porque si no mañana voy a tener pleito con los abogados, pero no voy a, dirán los medios de comunicación, no voy a caer en provocaciones, ¿ok? Pero al final a mí no me gusta todo esto. Entonces, no, bueno, ese día me acuerdo que viví lo que es ser desheredado en instantes. O sea, me mandó a la fregada, me dijo que no iba a valer pa' pura madre, que qué iba a hacer con mi carrera de ciencia política, tal. Al final terminé estudiando ciencia política, me especialicé en política pública y todos esos conocimientos los fui aplicando en diferentes espacios de la empresa familiar y se lograron cosas extraordinarias. Y hasta hace apenas, hace poco, que me dijo, oye, fíjate que la verdad debo reconocer que en aquel entonces subestimaba mucho tu carrera y estaba muy equivocado, tenía una concepción diferente de eso, ¿no? Entonces, yo pienso que, Menos. regresando al capítulo que estamos analizando, o sea, al final lo que uno tiene que hacer es ser libre y tomar las decisiones que quieras tomar. Y si tu decisión es, voy a estudiar porque quiero generar lana, como lo dijimos hace rato, pues está bien, o sea, no hay bronca. Pero no reducir algo tan importante como la escuela a un fin muy concreto y puntual, porque personas como tú, pues no encajan en ese enfoque y perdemos muchísimo talento. Y hoy en día creo que si hablamos de una escuela de película, precisamente El Señor de los Anillos nos ayuda a comprender este fenómeno, pues para aspirar a crear una escuela más plural, más abierta, que dé entrada a otro tipo de personas que luego andan deambulando ahí que no tienen identidad con un sistema formativo, ¿no? ¿Entiendes? Sí, sí estoy muy de acuerdo. Mira, por ejemplo, creo que la comunidad del anillo, hablando en materia de lo que era esta película, pues ellos tienen un propósito, independientemente de sus diferencias. Este propósito mayor, ¿cuál sería tu propósito mayor? O sea, porque la misión de ellas es pues salvar a la Tierra Media, ¿no? Destruir a Sauron, poder pues, liberar a los pueblos libres, ¿no? ¿Y cuál sería tu propósito como persona, como parte de una familia e incluso en tu trabajo? Mira, yo el propósito que tengo con este libro, que además debo de ser bien honesto, fueron horas y horas de esfuerzo, de dedicación. Escribe un capítulo, no está chingón, cámbialo, vuélvelo a mover. O sea, aquí hay mucho sudor y por eso estoy muy contento y muy orgulloso de poderlo ya presentar, ¿no? Pero mi propósito en la comunidad, pues no es ir a tirar el anillo a Mordor. Sauron, ¿no? A Mordor. Si yo tiro este anillo a Mordor, mañana mi esposa Araceli Se vuelve loca. se va a volver loca y esa sí es capaz de destruir el planeta completo. O sea, lo que no logró Sauron lo hace Araceli en 2 horas, si tira el anillo ¿no? Entonces, eso no es mi objetivo, ir a lanzar el anillo. Mi objetivo es que de cierta forma pueda ser capaz, desde una pasión que a mí me mueve muchísimo, que son las películas, de inspirar a mucha gente que está afuera y que está en el campo frontal de batalla. O sea, yo sé que esto que estamos haciendo lo van a ver muchos maestros, lo van a ver muchas personas interesadas en temas de la educación, independientemente si leen el libro o no, que entiendan que con todas estas reflexiones, que con todo esto que estamos platicando, pues puedan encontrar respuestas a muchas preguntas que todos los maestros día con día tienen. ¿Por qué? Porque los maestros todos los días se enfrentan a muchos desafíos, tienen el tiempo limitado, tienen recursos limitados, trabajan todo el tiempo planeando y después están dando clases, no tienen tiempo para la familia, hacen muchos sacrificios, no siempre es la mejor paga el maestro, o sea, vaya, son verdaderos héroes y tienen un compromiso y una vocación de servicio muy fuerte, ¿no? Y el hecho que tú desde lo mucho o poco que has hecho en estos años que le he dedicado a la educación en diferentes batallas y esferas, puedas plasmar ideas
y traducirlas en un libro que te puede ayudar como fuente de inspiración para que comprendas diferentes cosas, para que pongamos en análisis temas que luego sabemos que existen, pero que no nos ponemos a dedicarle un tiempo a profundizar, a reflexionar y demás, y que puedes encontrar muchas respuestas, y esas respuestas tú después vas a la escuela y puedes mejorar tus prácticas, y entonces, ¿qué mejor manera que una persona que toda la vida se ha dedicado a la educación que desde esa manera? O sea, estás transformando, estás contribuyendo en transformar la vida de muchos niñas, niños jóvenes, desde el maestro que encuentra consejos y que encuentra soluciones, respuestas a muchos planteamientos con un libro que además lo construiste con toda la pasión del mundo porque retrata mucho de tu vida y de tu persona, ¿me entiendes? Yo creo que ese sería como mi objetivo en esta comarca, ¿no? Ahora, por ejemplo, viéndolo desde el punto de la productividad, ¿no? Porque al final una parte de lo que está intentando hacer Saruman es crear orcos en masa, ¿no? Para pues un sistema que está buscando estos robots, estos zombies, este empleado, ¿no? Que pues vaya y destruya el mundo a nivel de eficiencia, ¿no? Lo dices en el libro como el tema de eficiencia, ¿no? ¿Qué pasa esto relacionado al éxito, por ejemplo, no? Porque ahí es donde entran, por ejemplo, los perfiles como los emprendedores, los integradores, que muchísimas veces luego son callados o minorizados por aquellos que pues van con el resultado, que van con las formas, ¿no? Y creo que pues el éxito también se ha encasillado pues es que ese brother tiene un montón de lana, pues es súper exitoso, ¿no? O este personaje tiene muchísimo poder, pues es muy exitoso. Pues este personaje es muy reconocido, pues también es muy exitoso. Pero el que no, pues no sirve, ¿no? Porque estandarizamos. Y eso yo creo que es una pregunta que es muy valiosa y que el siguiente capítulo, que creo que va a ser el próximo podcast, que tiene que ver con Superman, va a tener más respuestas. Cuando tú entiendes la diversidad y la pluralidad de un sistema y rompes con estas subordinaciones y rompes con ese ojo que te está viendo y que todo lo controla y rompes con ese sistema represor subordinado, ¿no? Entonces tú te das cuenta de una apertura y entonces ahí es cuando realmente el estudiante se identifica con lo que espera de la escuela. Oye, está mal generar técnicos cualificados para que puedan responder a necesidades de empresas específicas que se están instalando y que están generando productividad y empleabilidad a muchas personas. No, no está mal. Lo que está mal es que te obliguen a hacer eso y que el sistema te vaya dirigiendo hacia allá, quieras o no, te guste o no. Claro. Yo en la escuela encontré una fuerza productiva. Y yo en la escuela veo la oportunidad de generar habilidades que me pueden permitir más éxito en cualquier emprendimiento, negocio, tal. Y es válido. Pero porque yo decidí así, porque yo estudié en escuelas que me ayudaron a que comprendiera esa parte y me dieron esa libertad, esa libre albedrío, ¿no? En este caso, o sea, al final de cuentas, no está mal eso. Lo que está mal es que no te permitan decidir al respecto. Si tú no te identificas con un orco que va a estar produciendo para el sistema y demás, porque tú quieres en la educación encontrar otro tipo de respuestas hacia una disciplina más artística, que digo, ya ahorita en estos años ya se ha empezado a dar más apertura hacia ese campo de la música, de las artes, del cine, no sé, pero que hace algunos años era muy satanizado. O sea, hace algunos años la definición de éxito era tienes que ser bueno para matemáticas, ¿no? Se reían cuando decías, no manches, Gustavo, la única materia que sacaba 10 era en educación física, ¿no? Y todo el mundo dice, no, pues es que este no va a ser exitoso, pues porque educación física, pues qué freos te va a traer. Pues claro que educación física es una materia igual de valiosa y de importante que matemáticas o que química o que lo que sea, pero dependiendo, pues, para qué te va a servir en tu vida. Si tú en el futuro aspiras hacia eso, pues no te hace menos estudiante ni te hace, pero vaya, tenemos que aspirar a esa escuela que entienda esto y que no simplemente te etiqueten y digan, Gustavo, matemáticas va a ser exitoso. Pintura, no, no va a ser exitoso. ¿Sabes? Porque justamente y ahí entra el tema de la estandarización y bueno,
Digo, hay muchos capítulos que van a, después de este libro, profundizar sobre este tema también. ¿Tú en algún momento de tu vida sentiste como esta presión que te inclinara incluso a creer en el sistema? ¿O que te tenías que afiliar al sistema y llegar a parecerte más a un Saruman que a lo mejor a un Gandalf, por ejemplo? Pues, digo, nunca renuncié a la escuela o ese sistema, ¿va? Porque al final a mí siempre me gustó mucho la escuela. O sea, yo soy muy estudioso y todo. Pero sí fui, o sea, sí había cosas con las que no me identificaba, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo estaba en la prepa, yo me la pasaba en el desmadre. Nada, por aquí en el set está un compañero que me acompañaba en todos los relajos y las fiestas, ¿va? Y yo no llevaba un solo libro, yo nomás llevaba un cuaderno a la escuela, que era matemáticas. Todo lo demás, yo bastaba con que me sentara, escuchara y rápido comprendía el tema y tenía una capacidad muy rápida de retención de toda la información y ya. Llegaba al examen, si bien me iba, repasaba ahí tantito y si no, simplemente iba a la escuela y contestaba el examen y tan. Y a mí me encantaba siempre platicar, entonces yo toda la vida me la pasaba hasta atrás echando chisme con la primera persona que estuviera a mi lado y luego me andaban todo el tiempo, me andaban regañando de pon atención, concéntrate, tal, y pues estoy poniendo atención, o sea, ¿por qué? Porque yo podía perfectamente bien platicar contigo al lado y estar escuchando todo lo que está diciendo el profe. ¿Qué es lo que qué pasaba? Digo, al final de cuentas, como yo encajaba en ese sistema, ¿no? Que determinaba el éxito con estas características, pues no tuve bronca, ¿va? Y a veces sí tenía un poco de conflictos con las escuelas porque las escuelas esperaban a que yo fuera el niño que llevaba el cuaderno, anotaba, me quedaba callado, porque ese es la estructura mental que te dicen de un estudiante ejemplar. Al final, cuando llegaba el resultado final, que era la nota, pues siempre me iba bien, con excepción de matemáticas, que yo era muy malo en matemáticas al principio, y ya después me empezó a gustar. Pero yo porque encajé en eso, o sea, nunca como tal que yo haya dicho, voy a renunciar al sistema, ni mucho menos, nunca pasó por mi cabeza, pero sí un sistema que si bien yo pertenecía habían muchas cosas que no lograba como que articularme porque nunca me ha gustado que no me den la capacidad de que yo pueda desarrollarme como yo quiero hacerlo de manera, pues obviamente profesional y en buen término, ¿entiendes? Sí, porque así como está el desgorroso, pues también está el nerd, ¿no? El que sabe demasiado, los genios, ¿no? También a lo mejor son incomprendidos, a lo mejor el sistema lo dominan al 100%, sacan dieces, pero no están siendo satisfechos a lo mejor en la intelectualidad, a lo mejor no los comprenden, se aíslen y demás. O sea, yo creo que hay un poquito de todo, ¿no? Y yo creo que todo el mundo ha sentido en algún momento, pues que no ha encajado, ¿no? En alguna parte de la sociedad, incluso en la misma escuela, supongo. Pues imagínate, tú eras el bruto y fuiste a Londres hace poquito. ¿Dónde están Sí. esos genios? Andan en la luna ahorita, yo creo, ¿verdad? O sea, todo lo que dices es muy cierto. O sea, realmente, a ver, o sea, todos esos niños que por herencia familiar, por el sistema, por lo que quieras, semanas que dicen, no, es que, a ver, 9.9 ni madres. Yo me acuerdo muchísimo con mi mamá al principio, cuando estaba en la infancia. Ahorita le dice a mi mamá, oye, cuando eras niño, tú me pegaste alguna vez, mamá. Jamás te pegué y la madre. Falso. Digo, si está viendo este podcast, mi mamá, de verdad te ofrezco una disculpa, pero no es cierto. Tú te la pasabas pegándonos nuestros chingadas a cada rato. Gustavo tenía que tener el cabello corto porque no le alcanzara la jalada del cabello, ¿no? Sí. Y yo estaba, me acuerdo muy bien, que todos los martes en la noche así, haciendo mi tarea de pre-first. Aquí había un grado de, antes de primaria que se llamaba pre-first, en inglés y la madre. Y si algo me salía mal, mi mamá me rayoneaba todo, me lo rompía y otra vez, cabrón. Y ya si se desesperaba, ya me soltaba el chanclazo porque esa era como que así es como se tiene que enseñar, o sea, así es como debe funcionar y no funciona así, ¿me entiendes? Entonces, si esa persona, como tú dices, con esa etiqueta, ¿cómo le llama? Nerd, ¿no? Pues es feliz con lo que hace, pues está padre, pero ¿cuántos casos también hay de esas personas que están así porque sienten una presión muy fuerte por parte de sus papás y no necesariamente están haciendo lo que les gusta y volvemos a lo mismo, se están subordinando a intereses porque no estamos comprendiendo cuál es la verdadera esencia de la educación, ¿entiendes? Sí, porque la otra escuela está en casa, ¿no? Al final, pues los papás. La educación es muy importante. Porque yo creo que muchísima parte de estas personas que tienen deserción escolar o que a lo mejor
no tienen este tipo de actitudes, estos valores, estos principios, se basa porque a lo mejor hay familias disfuncionales, porque a lo mejor no hay un papá en casa, porque a lo mejor los golpean, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestro caso, también creo que hay cosas rescatables, ¿no? O sea, yo no veo, o sea, aunque mamá haya sido una mamá de la vieja escuela que era estricta, que era de chancla y de cinturón y todo ese show, yo no veo a nosotros pues mal educados, ¿me explico? A base de chingadazos, ¿no? Y evidentemente pues está la nueva visión que es pues no le puedes pegar a tus hijos, tienes que ser un poquito más, habla con ellos, ¿no? Como mi puta mamá cuando habló conmigo, ¿no? ¿Me explicó? Y Sí. no creo o sea, creo que hay, pues depende mucho de varios elementos más y no creo que eso esté realmente pues erróneo, ¿no? O sea, creo que hay cosas de la vieja escuela, ¿no? Lo decía yo en algún momento, que son rescatables. Regresamos al podcast pasado, prácticas heredadas. Hay muchas cosas que se heredan y que vale la pena continuar. Hay muchas cosas de la vieja escuela que son funcionales, válidas y que no pasa nada. Y hay muchas cosas que tienes que cambiar, pues en el contexto escolar, con la familia. Por eso hay un capítulo del libro también que habla de los padres de familia. O sea, hoy en día, o sea, y perdón que lo diga así de manera muy contundente, pero creo que es muy real. El principal desafío que tenemos que hacer es que también los papás se involucren en la educación de los hijos. No es concebible eso de, no, yo mando a los niños, es bronca de la escuela. No, es un trabajo. La escuela está o sea, el aprendizaje está en la escuela y está en la casa, en los dos. Y muchas veces hay mucha apatía por parte de los papás y está muy comprobado que cuando un papá se involucra, forma parte del proceso formativo de los hijos, acompaña, escucha, tiene esta pluralidad, esta apertura, no te juzga porque eres bueno para matemáticas y no bueno para otra cosa, genera mucho más capacidad de desarrollo de los niños y los jóvenes. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que es importante que se entienda como algo completo, o sea, como parte de un todo, y donde tú dices, pues hay cosas muy buenas, rescatables. Mi mamá nos formó de una manera extraordinaria, ¿no? Pues seguramente hay diferentes experiencias con los papás, pero lo importante, volvemos a lo mismo, es darle la autonomía y no subordinar a nada y que cada quien pueda decidir cómo vive una escuela, porque cuando tú sabes eso, entonces ya estás hablando de una escuela de película, ¿no? Oye, y por ejemplo, hablando de cómo haríamos o cómo harías tú para atacar de raíz o cuál es esta implementación y no llegar a esta encrucijada de qué es primero el huevo o la gallina, ¿no? Porque creo que también gran parte de la educación es que pues no saben con qué empezar, ¿no? Y evidentemente pues también hay sistema aquí, hay sistema allá y por más que puedes combatir no se sabe por dónde. Bueno, pues al final, pues ahí está un libro, ¿no? O sea, ¿quieres que te dé la solución? Cómpralo. Está disponible en Amazon. O sea, seguro que el libro me va a dar las respuestas. Pues obviamente no va a dar la solución porque, vaya, esto es mucho más grande y mucho más complejo, que sería muy ambicioso que tú digas, con un libro vas a encontrar la solución a algo que hemos planteado durante décadas y décadas y décadas en la vida. Pero sí hay muchas cosas muy interesantes que tú dices, oye, está padre todo lo que platican, la chingada, y está interesante esta madre y todas las reflexiones, tal. Pero bueno, ¿y esto cómo lo voy a vivir yo en la escuela, en mi jornada, de tal hora, tal? Porque muchas veces sí nos pasa, ¿no? Vamos a las conferencias, vamos, escuchamos programas como estos, y tú dices, pues en la teoría está muy padre, pero en la realidad, en la vida cotidiana, ¿cómo aplica esto? Volvemos al punto que hablamos de la comunidad, pequeñas acciones, pequeños cambios, ¿no? El capítulo de Harry Potter habla de pensar desde la complejidad. Cuando tú entiendes la complejidad, tienes más capacidad de poder ser más plural con un entorno escolar muy diverso, ¿no? Y entonces te permite poder generar con creatividad otro tipo de estrategias dentro de la escuela que permita poder abrazar, por ejemplo, lo que tú decías ahorita, las inteligencias múltiples. Del capítulo 6 en adelante, vamos ya a ir abordando un fenómeno específico que si lo comprendemos y lo ponemos en marcha, nos va a ser útil para hablar en la escuela de película. Cómo generar más espacios de igualdad en los salones, cómo ser más inclusivos, cómo reconocer la diversidad y trabajar en un tiempo limitado y finito con la diversidad, cuál es el papel de la tecnología. La tecnología es una herramienta más o ya es parte del contexto y que ya la tienes que pasar.
ver como parte de, ¿no? ¿Qué onda con el docente? ¿Cómo hacer, yo le llamo el docente disruptivo, cómo generar un perfil de docente que permita, por ejemplo, comprender todo lo que hicimos y aplicarlo en el salón de clase? ¿Qué hacer con el papá para que sea más participativo? Pues al final esa es la esencia del libro. Digo, no te va a dar la solución porque pues eso sería algo muy utópico, ¿no? Pero sí te va a dar muchas respuestas de cómo poder mejorar en tu práctica cotidiana. Por eso este libro de Escuela de Película me parece algo muy útil para cuando quieres aplicar algo muy concreto y muy útil en la formación de tus estudiantes. Y por ejemplo, o sea, en este caso, por ejemplo, dentro del sistema donde pues el gobierno también puede participar a motivar por ejemplo, a las personas que tal vez no tienen estos recursos para poder estudiar, ¿no? Y que a lo mejor pues hay zonas donde no hay internet, donde no hay, pues literalmente no llegan ni los libros, no hay gente con muchísima pobreza y pues el gobierno podría ayudar, ¿no? O las escuelas dar más becas o impulsar más talentos, ¿no? Por ejemplo, hay lugares como, creo que es en Japón, no sé, donde de pronto ven a un niño siendo muy bueno en algo, ¿no? En fútbol y lo pone un full intensivo a fútbol y sí, no deja de tener las otras materias en práctica, pero lo canalizan desde un principio de su talento y se vuelve un experto, ¿no? Por eso yo veo incluso, o sea, a nivel musical, ¿no? Así los ponen y se vuelven unos maestros en la música y sí conocen un poquito de la cultura general, pero o literalmente se enfocan en explotar su talento al 100 y los vuelven muy productivos, Ujú. ¿no? O sea, yo creo que eso, ¿cómo lo manejaríamos? O sea, Mira, yo digo, es un proyecto que tengo a mediano plazo, porque pues este es el primer libro. Este libro trata de explicar los fenómenos educativos desde la razón, ¿no? Los académicos me comprenden desde una visión cognitiva, ¿no? Mi tirada es hacer 3 libros. O sea, mi objetivo es hacer 3 libros. Yo espero que el próximo año podamos volver a estar aquí en este podcast, ahora hablando de Escuela de Peliculados, que ya lo empecé a escribir. Ahí le doy un giro, porque ahora hablo de la emoción al servicio de la educación. Este se llama Escuela de Película, la razón al servicio de la educación. Escuela de Película 2 es la emoción al servicio de la educación, es decir, dejo ese lente como pedagogo, ¿no? Y entro a un lente más como psicólogo, ¿no? Cómo desarrollar socioemocionalmente a los niños, jóvenes, toda esta parte del manejo de las emociones, no desde el nivel de escuela, sino desde las propias heridas que hemos tenido del pasado. Y el tercer libro justamente está pensado ante todo lo que tú dices, que lo que busca es una síntesis de estos dos, donde ya entonces ya entras a política pública. O sea, ya le hablas a los tomadores de decisiones, a los gobernantes, y les sugieres estrategias, iniciativas, modelos, para que desde todas estas dificultades, adversidades y demás puedas establecer política pública que permita poder desarrollar regiones históricamente vulnerables. Lo que yo dejo como conclusión de esto que me dices es que te sorprenderías de la cantidad de talento que hay en los maestros de estos contextos vulnerables. Creo que son las personas más creativas que hay. Son las personas, como ya lo decíamos con lo de la comunidad del anillo, o sea, son las personas que, cómo le hacen, quién sabe, pero encuentran la manera de poder sobrellevar cualquier circunstancia y salir adelante y sacar a sus comunidades adelante, precisamente porque es la improbabilidad en toda su expresión, pero al final quien termina ganándole al sistema, ¿no? Entonces, sí, sí se tiene que hacer esto. Obviamente tiene que hacer a nivel gobierno, pero también a nivel escuela, a nivel maestro. Este en particular no le está hablando al gobierno, le está hablando al maestro, ¿no? La revolución de las conciencias empieza con el sujeto y ya después se va a las colectividades, ¿no? Y esperemos que a lo largo de este trayecto, pues se pueda ir también generando esto para poder, pues, contribuir al desarrollo ya en otras escalas, ¿no? pues está muy interesante. La verdad es que es de los capítulos mi capítulo favorito. Y yo creo que, pues, imagínate si ya ahorita ya llevamos un montón de lo que hemos hablado, imagínate lo que nos espera a todos los espectadores en los siguientes capítulos. O sea, realmente aquí hay muchísimo de dónde sacarle para poder entender un poquito la escuela, ¿no? Y en dónde estamos parados. Y podernos inspirar también en, pues, en algunas películas e incluso verlas con otros ojos y mañana vuelven a ver El Rey León.
O sea, a lo mejor lo van a ver pues ahora con otros ojitos, ¿no? Y van a lo mejor identificarse de otra forma, ¿no? Yo creo que eso también es parte de la reflexión, ¿no? Fíjate que ahorita dijiste algo muy interesante porque muchos me preguntan porque te digo, este libro lo he presentado en diferentes foros y espacios y cuando me piden ahí que firmarlo y demás, me dicen, oye, ¿cómo me recomiendas que lo lea? Dije, mira, Al revés. si ya viste la película, aviéntate el capítulo. No veas la película, ya aviéntate el capítulo. Y después de leer el capítulo, vuelve a ver la película y vas a ver cómo vas a descubrir cosas que ahí estaban y que no las habías visto, ¿no? Si no has visto la película, pues primero ve la película y después lee el libro porque pues tal caño, no sé, dices, oye, te explique todo con los personajes, ¿verdad? Y tú digas, chica, ¿quién es este güey? No, pues porque no has visto la película. Entonces, yo así es como recomiendo que se le dé lectura. Son películas, yo creo que la mayoría ya las vieron. No busqué películas complicadas precisamente para poder que sean de fácil consumo. Y bueno, pues al final, pues yo creo que es muy valioso este material. Aprovecho para el comercial obligatorio, ¿no? O sea, pedirle a todas las personas que nos están viendo, pues que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Escuela de Película. Ahí van a encontrar mucho contenido, mucho material en seguimiento a todo esto que se está haciendo. Y bueno, pues a todos los que estén interesados en adquirir el libro, pues el libro ya está disponible en Amazon, en físico y en digital. Y también próximamente en las principales librerías. Estamos haciendo todo el esfuerzo porque ya estén. Más que pues son procedimientos tardados, ¿no? Que demandan tiempo. Que se animen a comprarlo, ¿no? Porque yo creo que, pues aparte, pues no es un libro, no es una Biblia así de gorda, ¿no? Creo que es un libro bastante, pues, rico de leer, o sea, es digerible, ¿no? O sea, no es o sea, no vas a tener que encontrar el hilo negro a las cosas, ¿no? Y pues al final yo creo que pues todos han visto las pelis, como tú dices, Uh-huh. y pues aquí está una forma pues de encontrar, pues siempre es bueno leer, cabrón. Eso que dices es algo muy importante. O sea, yo me acuerdo que estaba con mis académicos, todo, cuando les platicaba mi idea y me decían, no, tienes que hacer un libro. Por un lado, si tú haces un libro muy gordo, a la gente le da hueva leerlo. Con todo respeto, ¿no? Le da mucha flojera. A muchas personas, no todo, ¿verdad? Sí, no Si tú haces un libro muy delgado, te dicen, esta madre no sirve, no vale. Sí, no tiene valor. ¿No? Entonces tenías que hacer un libro sencillo, de buen tamaño, pero tampoco que cayeras en ninguno de estos dos extremos. Pero aparte, justamente como yo sé a quién les estoy hablando, porque pues, yo he vivido en ese tema, ningún capítulo supera las 10 páginas. Creo que hay uno nada más que supera un poco más las páginas, pero ningún capítulo supera las 10 páginas, precisamente porque a mí si algo me choca es que cuando uno está leyendo, pues luego por las actividades, por el trabajo, por todo el tema, pues no tienes mucho tiempo para leer y es bien feo cuando no terminas un capítulo, ¿sabes? Porque como que rompes ahí la secuencia y es más difícil cuando retomas la lectura volver a agarrar el tema. Sí, volver a conectar con lo que estabas viendo, ¿no? Sí, y yo puse capítulos muy cortos precisamente para que cualquier persona con muchas ocupaciones pues pueda ir leyendo capítulo por capítulo sin que pierda la secuencia y que sea de fácil y digerible lectura. Es un libro palomero. Es un libro palomero. Por ejemplo, me aventé cosas muy locas. En lugar de prólogo, no, en lugar de índice, tiene cartelera. Si estamos hablando de películas, pues tienen todas las carteleras. En lugar de agradecimientos, tiene créditos finales, ¿no? Entonces, mi director editorial ya se le dio un infarto porque rompí con muchos protocolos de la industria, pero pues volvemos a lo mismo, hay que innovar y hay que hacer cosas, atrevernos a hacer cosas diferentes. Diría Albert Einstein, la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Y así decía Gandalf, hasta la persona más pequeña puede cambiar el curso de este mundo. Es correcto. Pues no se lo pierdan, Escuela de Película, y nos vemos para el próximo capítulo. Saludos, gracias.